Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, sábado 28 de septiembre de 2024. Una vez más disponemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para aprenderla, meditarla y sobre todo dar fruto al 100%. Para esto vamos en primer lugar a presentarnos ante nuestro Padre en oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tus misericordias a favor de nosotros, porque tu palabra siempre está disponible para que nosotros podamos aprenderla. Enséñanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Permítenos crecer y alcanzar la madurez espiritual. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Nehemías 13, versículos del 1 al 9. Y nuestro pasaje de hoy se titula Una decisión de obediencia. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Este pasaje inicia en sus primeros 2 versículos indicando que fue hallado en el libro de Moisés que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. En la otra versión dice que ellos no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y por qué motivo? Por cuanto ellos no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Pero Dios convirtió esa maldición en bendición. Y aquí podemos también citar a Deuteronomio 23, 3 y 4, que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. También podemos citar a Génesis 12:3, que dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los amonitas y moabitas eran naciones enemigas de Israel, y ellos no los asistieron, no les proveyeron de pan y agua, sino por el contrario, ellos utilizaron
a Balaam para maldecirlos. Y esto podemos entender que el Señor desea que nadie se pierda, que todos lo conozcan a Él, pero también nosotros como hijos de Dios debemos tener discernimiento y observar las conductas de las personas, porque precisamente el Señor nos llama a formar parte de su cuerpo, de la iglesia, para edificarnos los unos con los otros. Pero, así como dice en Proverbios 24:1, no debemos desear estar con los hombres malos. Entonces, aquí hubo una disposición expresa que los amonitas y los moabitas jamás debían pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos eran naciones enemigas y porque ellos, por sus frutos, por su conducta, mostraron una actitud contraria al pueblo de Dios. Más adelante, en el versículo 4, habla del sacerdote Eliasib, un líder espiritual que era jefe de la cámara de la casa de Dios. Es decir, él estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Pero, ¿qué pasó? Él había emparentado con Tobías. Aquí también debemos recordar pasajes anteriores. ¿Quién era Tobías? Tobías era un funcionario amonita. Entonces, él pertenecía a la nación que precisamente existía una disposición expresa, que ellos no debían de entrar en la congregación de Dios. ¿Qué había pasado? Él le había hecho una gran cámara, ¿no? Un ambiente en el cual allí se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, el aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda a los sacerdotes. O sea, era un espacio destinado para custodiar todo esto. Pero aquí el sacerdote Eliasib le había facilitado este ambiente. Más adelante se menciona que todo esto lo había hecho Eliasib, sí, pero por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, o sea, proporcionándole esta sala en el atrio del templo de Dios. Es decir, aquí vemos que el sacerdote Eliasib estaba contradiciendo la disposición expresa de tener vínculos, de tener una cercanía, o como dice aquí la palabra, ¿no? De ser pariente, ¿no? Haber emparentado con Tobías, ¿no? Con este funcionario amonita. Y lejos de dar una atención a esta disposición, él había preferido agradarlo a Tobías, agradar al hombre. Entonces, aquí se dice que esta actitud generó en Nehemías un gran dolor, un disgusto grande, ¿no? Y él no solamente observó lo que ocurría, sino tomó acción. Él arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la recámara, es decir, él desalojó todo lo que estaba almacenado en este espacio que era destinado en el templo de Dios para albergar todo lo que habíamos mencionado anteriormente, ofrendas, incienso. Él se indignó y él retiró todas las cosas. ¿Y qué más dijo? Dije que limpiesen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Es decir, él, antes de retornar todos los objetos que debían estar en ese ambiente, él dispuso, él ordenó de que él se limpie ese ambiente, que esas cámaras, para que realmente pueda estar en la condición de albergar nuevamente todas las cosas destinadas. Y aquí vemos que Nehemías tiene una actitud valiente, ¿no? Él no solamente observaba y
y se lamentaba o se disgustaba, sino él tomaba acción. Él era una persona de convicción, de decisión, que realmente cumplía su propósito. Es decir, esta reforma espiritual que él hacía, lo abordaba de diferentes situaciones, tanto en lo espiritual, cuando se restauró la adoración, la gratitud, el arrepentimiento genuino, pero también cuidando los detalles de que ningún lugar se profane por la desobediencia del hombre. El pasaje que estamos leyendo nos puede hacer recordar cuando Jesús también entró al templo y dispuso que todos estos comerciantes salgan del lugar porque lo estaban profanando. Entonces aquí vemos que esta acción de Nehemías conllevaba discernimiento, conllevaba sabiduría, conllevaba convicción, valentía y sobre todo una acción concreta. De esta manera nosotros podemos reflexionar este pasaje aplicando a nuestra vida, que vamos a llegar a un punto en nuestro recorrer, en nuestro crecimiento espiritual, que la palabra de Dios va a generarnos como una radiografía espiritual de nuestra propia condición. La palabra de Dios va a ser como un reflejo, como si fuera un espejo de cómo nos encontramos. Y vamos a llegar a esa determinación de tomar acción, de ser drásticos y adoptar medidas radicales, porque sabemos y entendemos que ciertas cosas son obstáculos para nuestro crecimiento espiritual, para llegar a la madurez. Nosotros, a través de la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar en la condición de identificar cuáles son esas cosas, esas acciones, esas actitudes impropias. Y vamos a tener esa determinación de realmente limpiar, desarraigar, sacar todo lo que no debe estar en nuestras vidas. Así como Nehemías fue determinante y sacó todo para que pueda volver todos los objetos que realmente debían estar. De la misma manera nosotros también, cuando pidamos al Espíritu Santo que nos revele lo que está en lo profundo de nuestro ser, de pronto pensamientos, heridas, actitudes, el pecado, todo eso el Espíritu Santo va a sacar a la luz y vamos a pedir esa limpieza que el Señor está siempre dispuesto a hacer en nuestras vidas, y nos vamos a volver a Dios y en una vasija limpia el Señor va a poder depositar su vino, va a poder depositar y va a poder agregar todo lo que nos falta, sobre todo su amor. Y la palabra de Dios va a estar en una tierra fértil, en condiciones para dar fruto. Entonces, el día de hoy debemos reflexionar qué cosas están ocupando espacio en nuestra vida que constituye una piedra de tropiezo para nuestro crecimiento, y también es un eco negativo para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que corrompe o qué es lo que sabotea el normal crecimiento espiritual que el Señor está dispuesto a darnos? ¿Qué reformas debemos hacer urgentes? ¿Cuáles son las medidas inmediatas, las acciones que tenemos que tomar? Nosotros debemos de ser conscientes de nuestra identidad como hijos de Dios, como esos hijos que conocen la voz de su pastor, nuestro Señor Jesucristo, y debemos de ser rápidos para poder identificar y sobre todo para desarraigar todo lo malo que pueda ser hallado. Aquí tenemos que también entender que la obediencia es una actitud muy importante. La palabra de Dios está a nuestra disposición día a día. Con claridad podemos recibir el entendimiento a través del Espíritu Santo, que es lo que nos corresponde hacer, obedecer.
que es lo que nos corresponde a nosotros como hijos. Conocer firmemente nuestra identidad y saber identificar qué es lo que corresponde que esté albergado en nuestra vida y qué debe salir. Entonces, teniendo ese discernimiento de lo bueno y de lo malo, entonces vamos a estar en la capacidad de decidir y renunciar a lo que estorba. Sacar todo tipo de corrupción de nuestra vida, renovar nuestra mente, actuar en fe, en obediencia. Tenemos la guía, la palabra de Dios. No somos hijos huérfanos que de pronto estamos en esa oscuridad o esa ambigüedad de no entender cómo hacer las cosas. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces simplemente es ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Y así vamos a estar en la capacidad de acercar el reino de Dios, de tener un encuentro diariamente con el Señor, de tener más claridad espiritual y de que realmente pueda ser real ese gozo de vivir aquí en la tierra, porque estamos de las manos del Señor, estamos arraigados y cimentados en su palabra. Entonces, volvamos al primer diseño, al diseño original, a lo que Dios concibió en su mente para cada uno de nosotros. Tenemos ese diseño como un sello en nuestra vida. Simplemente volvamos a Dios cada día con nuestro corazón, pidamos a Dios ser limpios diariamente, despojados de toda influencia maligna y pidamos volver a ese diseño original, a semejanza de Dios. Entonces, el día de hoy creo que la palabra del Señor nos reta a realmente renovar esa decisión de obediencia, como se llama el pasaje de hoy, a realmente ser personas determinadas, decididas, con carácter, pedir sabiduría a Dios para saber entender, para saber posicionarnos en el lugar correcto, para seguir creciendo de una manera recta y también para renunciar a todo lo que significa un obstáculo, a lo que significa una afrenta contra Dios. También es importante tener en cuenta en nuestras oraciones que debemos de bendecir a Israel. Es algo que el Señor siempre a través de su palabra nos enseña. Y también entregar a nuestros familiares, presentarlos ante Dios para que también ellos lleguen a la capacidad de poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Así podamos nosotros todos como cuerpo de Cristo edificarnos los unos con los otros. Así que hermanos, como siempre les animo a continuar reflexionando la palabra de hoy. Es muy profunda, tiene un trasfondo en el cual nosotros pidamos al Espíritu Santo siempre que nos revele, que nos lleve a una claridad mayor espiritual y que realmente podamos llegar a esa estatura, a esa madurez. Así que los animo a que puedan pedir esto en sus oraciones diarias y sigamos adelante perseverando en los caminos del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta una próxima oportunidad y Dios los bendiga. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.